respuestas. Muy bien, entonces las masas adrenales se dividen pues de acuerdo a la ubicación dentro de la glándula adrenal. Si están en la corteza, depende de la zona. La corteza tiene diferentes zonas: zona glomerulosa, zona fasciculada y zona reticularis. La médula es principalmente una zona. En todas estas se producen diferentes sustancias y de acuerdo a esto y de acuerdo a esta ubicación también existen los diferentes tumores. En la zona glomerulosa usualmente se genera el adenoma adrenal, el carcinoma adrenal y la hiperplasia nodular. Y en la médula se origina el feocromocitoma, el ganglioneuroma y el ganglioneuroblastoma. Hay otros tumores eh, que también se presentan con relativa frecuencia en la glándula adrenal, que es el mielolipoma, el hematoma, el quiste. El hematoma obvio no es un tumor, pero se puede presentar como una masa adrenal, los neurofibromas, amartomas, teratomas, la amiloidosis y la granulomatosis. Eh, Tenemos ya el primer caso, vamos a mirar este caso y vamos a responder. Es una mujer son dos pacientes, una mujer de 81 años y un hombre de 77 años, mujer con carcinoma de pulmón, mujer con carcinoma de mama, hombre con carcinoma de pulmón. ¿Cuál de estas lesiones es maligna? No sé si ustedes allí en sus computadores pueden aproximarse y decir cuál es maligna. ¿La A, la B o no se puede decir? Bueno, perfecto. Eh, Podemos mirar el chat o no. No es factible mirar el chat acá. Vamos a ver. Bueno, perfecto. No hay mensajes, pero bueno, entonces seguimos adelante. No se puede decir, o sea, la respuesta es no se puede decir porque obviamente nos faltan herramientas, bien sea de biomarcadores, para establecer exactamente cuál de esa lesión puede ser maligna. Hay algunos biomarcadores cuantitativos, unos macroscópicos y otros que dependen pues de las características tisulares de la lesión. Los generales son el tamaño, la tasa de crecimiento. La imagen de resonancia magnética nos permite principalmente por las imágenes en fase opuesta caracterizar la lesión por el artificio de chemical chip. Algunas ocasiones hay algunos estudios que empiezan a valorar la fracción grasa y la intensidad de señal de T2 es principalmente útil en aquellos tumores como el feocromocitoma. La tomografía computada es muy utilizada. Utilizamos la atenuación en la fase simple, el realce pico y el realce dinámico. La medicina nuclear, no les voy a hablar de esta por el tiempo, pero principalmente la avidez de los tumores por el radiotrazador FDG y los análogos de receptores de somatostatina. Las características macroscópicas, la mayoría de las lesiones adrenales detectadas por tomografía computada, 2 a 7% de los estudios de tomografía tienen una lesión adrenal. Es realmente una incidencia alta. La mayoría son pequeñas, lisas e indeterminadas por los hechos macroscópicos. O sea, siempre necesitamos un paso adicional para poderla caracterizar. Y por eso hablo aquí de otros exámenes complementarios. ¿Por qué caracterizar estas lesiones adrenales? Dado que son tan frecuentes. Casi siempre benignas en el paciente no oncológico. Un estudio ya con relativamente antiguo, donde el doctor Son investigó 973 pacientes sin cáncer y ninguno de estos pacientes que tenían lesiones adrenales fueron lesiones neoplásicas. La caracterización adicional es muy importante en pacientes con cáncer. ¿Por qué razón? Porque hasta el 50% de las lesiones observadas en estos pacientes con cáncer pueden ser lesiones metastásicas. Y por eso la caracterización macroscópica puede tener gran utilidad en estos casos. Entonces, en la caracterización macroscópica podemos ver simplemente por observación el contenido graso de grasa macroscópica, que es característico del mielolipoma, bien sea en poca grasa, como es en este caso, grasa abundante, o buena grasa, de acuerdo al contenido graso y al contenido mielo de los angiomiolipomas.
La morfología de la lesión es importante. En este caso podemos ver una masa que es infiltrativa, unos márgenes lobulados, pero unas características que de entrada nos hablan de que muy seguramente no es una lesión benigna. Entonces, esta característica morfológica de su tamaño y sus márgenes, apariencia infiltrativa, pues nos obligan a pensar que es una lesión neoplásica. En contraparte con esta otra lesión, que tal vez es una lesión en engrosamiento del adenal, con algo, una lesión nodular más bien exofítica, que nos permitiría pensar en primera instancia que pudiera ser una lesión benigna. El tamaño del nódulo. Entonces tenemos estas características, la grasa y los márgenes infiltrativos y que nos permiten macroscópicamente predecir si la lesión es maligna o benigna. El tamaño del nódulo, el diámetro máximo de un nódulo adenal es predictivo de malignidad. ¿Cuál es el umbral utilizado y recomendado? Es 4 centímetros. Es el umbral óptimo. Tiene una sensibilidad y una especificidad muy razonable de 85 y 75% para establecer si es o no, si es benigna o maligna. La masa adrenal, una masa adrenal mayor de 4 centímetros, heterogénea, una atenuación en fase simple mayor de 20 unidades Sonfield, existe un riesgo alto de que esta lesión sea maligna. Entonces, así debemos tener como este, este, esta información para saber si o vamos a exámenes adicionales o de una vez pasamos el paciente a una correlación histológica. Tenemos aquí el tamaño. El carcinoma adrenal característicamente son lesiones grandes, usualmente mayores de 10 centímetros, en donde pueden presentar cambios necróticos, como tenemos en esta masa por tomografía, donde hay un realce heterogéneo, algunas calcificaciones y unas áreas de hipoatenuación central por el compromiso necrótico. Otra de un tamaño mayor, igual, unas características muy similares sin la necrosis, pero con calcificaciones y en algunas ocasiones podemos ver inclusive el componente usualmente son lesiones que las detectamos ya en tamaños muy significativos. La tasa de crecimiento, ese 32% de los adenomas adrenales demuestran crecimiento, o sea, el hecho de que una adenoma crezca, de una lesión crezca de un año a otro, no significa de que sea maligna, pero sí vamos a ver qué tasa de crecimiento es importante. Los adenomas presentan crecimiento menor de 3 milímetros por año. Los nódulos malignos crecen más de 5 milímetros por año. Un crecimiento de 3 milímetros por año o menos es 100% sensible y específico para diferenciar nódulos benignos de malignos. Entonces vamos teniendo aquí un concepto inicial y es el crecimiento. Los nódulos que crecen muy poco, menor de 3 milímetros, casi seguro que son nódulos benignos. En este caso serían los nódulos, el carcinoma, perdón, el adenoma adrenal. Tenemos una paciente de 67 años con carcinoma de pulmón. Entonces tenemos estas preguntas. Lavado, necesitamos caracterizar esta lesión. Entonces, ¿qué es lo mejor en este caso? El cuantificar el lavado en la tomografía, hacer una tomografía sin contraste, hacer una resonancia, un PET-CT o ninguna de las anteriores. Si ustedes eh, quieren, vamos a empezar a hablar en el chat y si quieren me dicen la respuesta aquí para más o menos conocer qué están pensando. Espero un minuto para que veamos y digamos qué están pensando los participantes. Está claro por ahora todo, o sea, hay una buena, hay buen audio, Roxana. Sí, señor, hay buen audio. Perfecto. Listo, perfecto. Vamos a ver si por aquí empezamos a hablar. Tenemos varios participantes. Lavado con contraste nos dice una doctora. Eh, Fase simple otro. Chimical chi otro. Bueno, perfecto. Vamos esperando. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Listo, muy bien, muy bien. Hay diferentes opciones aquí. Chimical chi, lavado con contraste. eh, Tomografía sin contraste. Perfecto, listo. Entonces tenemos esas opciones, que las más frecuentes fueron lavado, tomografía sin contraste y el chemical eh, chip. Muy bien, perfecto. Vamos a seguir mirando entonces.
La respuesta es ninguna de las anteriores. ¿Por qué razón? Si recuerden lo que acabamos de revisar, entonces, ¿cuál es el método más simple? Siempre que tenga un paciente con una lesión adrenal, ¿cuál es el método más simple para saber si es una lesión benigna o maligna? Habíamos hablado del crecimiento, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es lo más simple? Tenemos esta misma lesión 6 años antes. Simplemente buscamos que el paciente nos traiga los estudios previos, los buscamos en el PAC si lo tenemos, etcétera, y la comparamos. Son 6 años de diferencia y prácticamente no hay crecimiento de la lesión. Entonces, es el mejor examen es el estudio previo. Yo creo que es algo que tal vez no enfatizamos, pero que es fundamental. Es económico, disponible y nos confirma el diagnóstico. Listo. Y no tenemos que pensar en cosas muy diferentes a esto. Perfecto. Bueno, igual la estabilidad de la lesión indica benignidad. 2018-2020, una lesión adrenal derecha, márgenes bien definidos y que prácticamente no existe un crecimiento en la lesión, indicándonos que es una lesión benigna, un adenoma. Igual 2018-2012, 2015 a 2020, ya esto sí no indica un crecimiento. Aquí siempre saber que ya la lesión casi que no es un crecimiento, sino que es una lesión de nuevo en un paciente oncológico con 5 años de diferencia, en donde ya se ve que hay una malignidad, que hay una lesión tumoral. Entonces, importante es los estudios previos para que lo tengamos claro. Igual, esta es una lesión heterogénea, con crecimiento, de atenuación con áreas tal vez necróticas, unos márgenes infiltrativos y con crecimiento que nos indica que es una lesión maligna. Entonces, ya sabemos, esos hallazgos macroscópicos de tamaño, márgenes, atenuación y crecimiento. Ya vamos a otras características. ¿Cuáles son los mejores métodos para caracterizar? O sea, cuando tenemos esas preguntas anteriores, todos dijimos lavado, atenuación, chemical chip, pero entonces eso ya pasamos a ese paso y es qué imagen, cuando nos podemos caracterizar, cuál imagen pensamos. Imagen sensible a lípidos, lavado en tomografía o PET-CT. Como les digo, PET-CT es una opción, sin embargo, en nuestro medio pues se hace, pero no un estudio. Por eso no les voy a hablar en esta presentación de esto. Entonces, si no hay estudios previos, como les digo, vamos a ir a imágenes sensibles a lípidos, atenuación en tomografía computada y comportamiento en resonancia también y en fase y fuera de fase, que es una imagen sensible a lípidos. Entonces, atenuación del nódulo en la fase simple. Es importante para cuantificar esa atenuación tener varias herramientas. Varios elementos que debemos tener presentes. Uno es el tamaño del área, o sea, el tamaño del área de la lesión que vamos a evaluar debe cubrir terceras partes del nódulo. Es un error frecuente que no se haga de esa manera. Evitar bordes de grasa macroscópica, calcificación y cambios quísticos. Importante, en esta época, no sé si en Perú tengan en este momento equipos de doble energía, y en esos equipos de doble energía debemos estar claros de que es en 100 kbp donde podemos evaluar la atenuación del nódulo. Y el grosor de corte, por lo general, de 3 milímetros o menos. Estas fueron las características con las que se hizo el estudio inicialmente, en donde se cuantificó eso en el de 1998. Los adenomas ricos en lípidos, una atenuación menor de 10 unidades Hounsfield, una sensibilidad y especificidad, sensibilidad del 71% y una especificidad muy alta. En la medida en que aumentamos la atenuación a más de 10 unidades Hounsfield, aumentamos la sensibilidad, pero bajamos mucho la especificidad. Entonces, este es el valor como que nos da nos da un rendimiento bueno, tanto en sensibilidad y especificidad. Las masas homogéneas con esta atenuación no requieren estudios adicionales. Y una masa con atenuación de 43 unidades Hounsfield es sugestiva de malignidad. Técnicas sensibles a lípidos. Tenemos que se fundamenta en que esto, en que hay un componente lipídico intracitoplasmático, que es diferente del extracitoplasmático. Recuerden que las imágenes de saturación grasa en resonancia son varias y la que cae la señal de la grasa intracitoplasmática es el T1 en fuera de fase. Por eso es el que utilizamos, T1 en fase y fuera de fase. Las otras imágenes de supresión grasa no las utilizamos para esta caracterización. Las metástasis son pobres en lípidos característicamente. Hay que tener presente que hay una circunstancia inusual
inusual, pero que se puede presentar, pero no la pensemos como primera opción, es se llama la colisión de tumores. Es que sobre un adenoma rico en lípidos puede haber alguna metástasis, entonces inusualmente puede haber algo de lípidos, pero es extremadamente raro y por eso les digo, puede estar, pero no la dejamos como primera opción, sino que la tenemos por allá guardada como alguna alternativa en casos difíciles. Ambas modalidades las podemos utilizar, la resonancia y la tomografía. 70% de los adenomas son ricos en lípidos, 30% pobres en lípidos. Este pobre en lípido ya nos obliga a hacer otras herramientas de trabajo. Todas las metástasis son pobres en lípidos. Ambas modalidades, la resonancia y la tomografía, los adenomas pobres en lípidos y las metástasis son indeterminados y por esa razón, pues requerimos otros exámenes, como cuáles, seguimiento, lavado, PET y en algunas ocasiones la biopsia. Pregunta, mujer de 65 años con cáncer de colon. Eh, eh, ¿Qué diagnóstico podemos tener aquí? Adenoma, metástasis, perdón, adenoma indeterminado, ninguna de las anteriores. Igual, un minuto para que la podamos responder. Vamos, decididos, que no, simplemente unas estrategias de aprendizaje. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Entonces tenemos para C, B, C, B, C, muy bien, adenoma por acá, adenoma, C, mucho indeterminado, ninguna de las anteriores. Entonces no se les olvide lo siguiente. La respuesta es ninguna de las anteriores. ¿Por qué razón? Recuerden lo que les dije, o sea, el ROI requiere una ubicación precisa, o sea, este era el ROI que teníamos, que es casi que un puntico en la lesión, y ese es el ROI que necesitamos, 2/3 partes de la lesión. Listo, entonces, para que lo tengamos muy presente cuando estemos haciendo las mediciones, 2/3 partes de la lesión para estar seguros que estamos haciendo las cosas bien. Muy bien. Lesión pobre lípidos es igual a indeterminada, tiene 34 unidades Hounsfield, o sea, cuando tenemos estas atenuaciones, no podemos decir nada y debemos ir a otros métodos diagnósticos. Entonces, señal del nódulo en la fase opuesta es otra forma de evaluar la cuantificación de grasa en la lesión, una sensibilidad y una especificidad también muy buenas, 89 al 99% y 60 al 93%. Se hace en equipos usualmente lo valoramos en equipo de 1.5 Tesla, pero pues realmente en mi experiencia los otros equipos también nos es útil para cuantificar la grasa. El rendimiento es óptimo y similar al lavado en tomografías, cuando la lesión en la tomografía computada está entre 10 y 20 unidades Hounsfield. O sea, cuando no es grasa, entonces estas características de la lesión pueden ser similares a cuando hacemos el lavado en estudio tomográfico. El rendimiento se reduce cuando son con valores de atenuación mayor de 30 watts. Entonces, por esa razón, en esos valores de atenuación mayor de 30, no es tan recomendable la resonancia como tal, sino que ya vamos a otras posibilidades. Estamos de acuerdo en todo, listo. Cualquier cosa me van contando, Rosana me va diciendo si hay preguntas por ahí, si necesitamos resolver alguna duda. Esta es claramente una lesión rica en lípidos, donde vemos que hay una intensa caída de la señal de intensidad en la secuencia de fuera de fase cuando la comparamos con la secuencia en fase. Hay algunas formas cuantitativas, como la teníamos acá, estas, y hay algunas, y hay también forma de hacerlo de una manera virtual, pues un calculator, en el calculator hay muchas posibilidades. Se puede hacer también, usualmente yo lo hago de una manera más cualitativa, pero aquí está claro pues que tenemos una lesión con una intensa caída de la señal de intensidad que corresponde a un adenoma. Otra lesión donde tiene una señal de intensidad isointensa en el T1 con una intensa caída de la señal de intensidad en la secuencia de T1 fuera de fase por adenoma, una lesión de bordes bien definidos, aproximadamente 2.5 centímetros. Entonces tenemos ya esas secuencias sensibles a los lípidos, que es el T1 fuera de fase o
la cuantificación en la fase simple menor de 10 UH. Listo, cuando eso nos pasa, no necesitamos estudios adicionales. A veces requerimos el realce del nódulo, pero en este caso, esta diapositiva, este realce es para el feocromocitoma. Listo. Entonces, el feocromocitoma tiene una red abundante de capilares y conduce a un intenso realce marcado y venoso. Realce en la fase venosa portal mayor de 130 y arterial de 110 es prácticamente específico del feocromocitoma, ¿sí? Es una masa adrenal con esas características, podemos decir, es un feocromocitoma. Ya vamos a otro tipo de realce y otro tipo de características. El realce adrenal, las metástasis tienen mayor atenuación que los adenomas. La medición de la atenuación de las OH en los estudios dinámicos no tiene significado. ¿Qué quiere decir? Cuando tomamos una atenuación a los 60 segundos, se nos interponen tanto las benignas como las malignas. Hay interposición entre lesiones benignas y malignas, como nos muestra este gráfico, un estudio que fue hecho por el doctor Bolán igualmente, en donde se observó que en estas medidas de atenuación, en el precontraste, estos cuadrados vacíos son los adenomas, en el contraste casi la totalidad de los adenomas estaban por debajo de esas 10 unidades Hounsfield. Habían algunos, cuando se inyectaba el contraste, y tomábamos la medición en el estudio dinámicos a los 60 segundos, encontrábamos que se mezclaban, se encontraron ellos que se mezclaban tanto los benignos como los malignos. Pero cuando vamos al tardío, encontramos que ese lavado, esa atenuación cae mucho en las lesiones benignas, quiere decir en los adenomas, mientras que las metástasis se mantienen en un nivel alto. ¿Listo? ¿Comprendí esta diapositiva? Si no, me cuentan y la repetimos. Entonces, los adenomas lavan el contraste más rápido que las metástasis. Una TC con adquisición tardía está claro en este momento que son a los 15 minutos. En relación de las UH contrastadas versus tardía, eso en los sitios de trabajo, pues hombre, el jefe nos dirá, esto pudiéramos haber metido otro paciente en esto, pero bueno, se puede hacer alguna estrategia, sin embargo, no es recomendable bajar el paciente de la mesa para montar otro paciente ahí mientras pasa el tiempo, simplemente es esperarlo para esto. Es lo mejor para el paciente, esperar que esto pase. Por eso, usualmente en esas tomografías, cuando las vemos, alguna lesión incidental, simplemente esperamos para que podamos caracterizarla en la fase tardía. Si no la logramos, si no hacemos la fase tardía, la lesión se queda sin caracterizar y tiene que ir el paciente a otro estudio. ¿Listo? Entonces, el lavado del nódulo a los adenomas adrenales demuestra el intenso realce temprano con lavado en fases subsecuentes. Esta es la modalidad de imagen recomendada en lesiones indeterminadas pobres en lípidos, o sea, mayor de 30 no estemos pensando y ni recomendando resonancia porque no vamos a caracterizarla en resonancia. Entonces recomendamos preferiblemente una tomografía dinámica para caracterización de lesión adrenal. Ya el radiólogo sabrá cuál es exactamente el protocolo que se utiliza, que es simple, 60 y 15 minutos, 60 segundos y 15 minutos. Entonces, hay varias calculadoras para esto. Entonces, tenemos dos tipos de lavado, el absoluto cuando tenemos la fase simple y el relativo cuando no tenemos la fase simple. Y esto da unos valores menor del 60%, o sea, que no lava menor del 60% es maligna, o lava menor del 40% es maligna, bien sea si es absoluto o relativo respectivamente. Y cuando es mayor de 60%, mayor de 40%, hablamos de benignidad. El lavado absoluto o el lavado relativo tienen una sensibilidad del 98 al 100% y una especificidad del 92 y del 95% para el diagnóstico de adenomas. O sea, es realmente un método muy bueno y que lo podemos hacer en esos pacientes, como les digo, que son pobres en lípidos. Cuando usted busca una CT-Watch Adrenal Calcul, esta búsqueda la hice hoy y encuentro que hay 3.620 resultados y fueron arrojados en 14 segundos. O sea, es demasiadas las posibilidades que tenemos para hacer una medición de una medición pues muy confiable de las unidades OFIR en los adenomas adrenales. Lavado benigno, este es un lavado benigno característicamente absoluto, 66%, relativo 55%. 8 unidades Hounsfield en la fase. Miren cómo está el ROI, las atenuaciones que nos da, lo metemos a la calculadora y obtenemos estos resultados que podemos estar seguros que es una adenoma adrenal.
Igual, otro adenoma pobre en lípidos, porque en esta nos da 33 UH, entonces no le mandamos resonancia, sino que le mandamos una tomografía dinámica donde está 60 segundos, 15 minutos, y vemos que hay un lavado absoluto y relativo que son mayores del 60 y 40% respectivamente, y que nos habla de que es una lesión benigna. El lavado maligno, tenemos una lesión de 33 UH, 57 y 51. Entonces, es un lavado absoluto menor del 60% y relativo menor del 40%, que nos dice que es una lesión maligna. Entonces, esta lesión debe ir muy seguramente a una valoración histológica. Lavado absoluto y relativo menor del 0%. Entonces, aquí nos ponemos como en la sin salida, ¿no? O sea, ¿qué hacemos en este caso? Pregunta, ¿esa lesión es adenoma, metástasis, indeterminada o se requiere otros estudios? A ver qué opina el público, las personas que están conectadas. Bueno, y de pronto de los que dicen que se requieren otros estudios, ¿cuál estudio recomiendan aquí en este caso? Si de pronto me van agregando allí qué estudios recomiendan. Por aquí nos hablan de biopsia. Pero otro más, uno más. Biopsia. Perfecto. Entonces, no nos atrevimos más. PET. Entonces, se requieren otros estudios de imagen, ¿cierto? ¿Y cuál es el otro estudio que se requiere? El previo exactamente. 2020-2016, no hay crecimiento, hablamos de benignidad. Listo. Entonces, igual, va a tres casos donde el previo nos soluciona el problema. Entonces, eso es redundancia, sin embargo, es también dándoles el mensaje que debemos ser redundantes buscando los previos. Listo. Bueno, 71 años con leucemia. ¿Qué le pasa al paciente? O sea, ¿alguien tiene me puede decir qué le está pasando al paciente? Es una lesión del mismo año de aparición, días después de la una y la otra tomografía. Me cuentan a ver qué les pasa. La pregunta ¿es una lesión benigna o maligna? Y si es benigna o maligna, me cuentan qué les parece, qué tipo de lesión es, de acuerdo a lo que cada cual opine. Bueno, vamos. Como les digo, no es suficiente es benigna o maligna, es benigna y qué más es. O maligna y qué más es. Nos hablan de maligna, sugestiva de infiltración, benigna, pero no nos dicen qué creen que sea, benigno, hemorragia. Muy bien, perfecto, perfecto. Entonces,
Es una lesión benigna y efectivamente los que pensaron en hemorragia es una hemorragia. Paciente con leucemia, las hemorragias adrenales no son inusuales en pacientes muy enfermos, sobre todo aquellos pacientes con meningitis por Neisseria meningitis, por ejemplo, pueden hacer hemorragias adrenales. Los pacientes con leucemia, los pacientes que tienen sobreanticoagulación, puede ser un hallazgo también importante. Entonces hay que tener presente también esos datos clínicos que nos ayudan a saber exactamente qué es. Bueno, entonces, ahora para ir terminando ya la presentación, que es muy corto tiempo, pero les recomiendo este artículo, este flujograma de trabajo que salió, es lo que llamamos nosotros los white papers, o así son conocidos, white paper. Entonces, encuentran una lesión incidental asintomática masa adrenal mayor de 1 centímetro detectada en cualquier tomografía. Entonces, unos hechos característicamente benignos. El mielolipoma, como les mostré, el no realce en la presencia de calcio, benigno, no seguimiento. O sea, cuando vemos esas características no hacemos seguimiento, simplemente ahí para. Cuando es menor de 10 o baja señal en fase o fuera de fase, igual adenoma y no hay seguimiento. Entonces, en estos casos no tenemos que estar siguiendo a un paciente con un adenoma adrenal 10 años, sino que ahí para el proceso. Cuando son indeterminados, hechos indeterminados, que son lesiones mayores de 1 centímetro, pero menores de 4 centímetros, sin imágenes previas, no se olviden, los previos son fundamentales, y sin historia de cáncer, tenemos imágenes. Entonces, si hay imágenes previas, estable por 1 año, benigno, no seguimiento. Si es nuevo, se está agrandando, entonces vemos a ver si no hay cáncer, consideramos seguimiento, tomografía abdominal o resección. Y si es con cáncer, considerar la biopsia o el PET-CT. Cuando son lesiones mayores de 4 centímetros, por lo general, considerar la resección, la biopsia o el PET y de acuerdo pues al tamaño y a las características también podemos ir a lo que habíamos visto ahora. La tomografía sin realce, en fase y fuera de fase o el lavado. Aquí lo tenemos, no me detengo mucho a explicarlo, pero espero pues que lo puedan consultar de nuevo. Entonces, conclusión, las adrenales, una masa adrenal es frecuentemente detectada por la utilización universal y frecuente de la tomografía y la resonancia. Una aproximación metódica reduce la variación en la práctica clínica, disminuye los costos y alivia la ansiedad innecesaria del paciente. Y en esas circunstancias es muy importante contar con los previos, no se olviden de eso. El uso de los biomarcadores cuantitativos permite la aproximación a un diagnóstico preciso, adenoma o lesión metastásica, o feocromocitoma, pues en algunas ocasiones. En algunos pacientes también es importante, no para caracterizar como benigna o maligna, sino los adenomas pueden tener actividad metabólica y entonces en esos pacientes también puede ser útil el uso o para el manejo pues endocrino, la aproximación con las pruebas de función adrenal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Esta es la bibliografía, si tienen alguna pregunta y si no, pues agradecerle al comité organizador y espero que haya sido útil la conferencia y bueno, si tienen alguna duda, aquí estoy en un segundo para que la podamos resolver. Gracias, doctor Castrillón. Mientras se van preparando algunas posibles preguntas, definitivamente agradecemos su participación, doctor, y es muy interesante y nos enseña pues que algo que a veces damos por sentado, ¿no? No pedir estudios previos. Lamentablemente en nuestro país todavía no todas las instituciones tienen el PACS, que es una herramienta muy útil para conseguir estudios inmediatos. Entonces, es una limitación que tenemos por ahora. Ojalá en el futuro cercano todo esto cambie. ¿Alguna pregunta para el otro Castrillón? Levante la mano o intervinan, por favor. Ahí hay una pregunta, doctor Muyo, el doctor Castrillón. Dice la utilidad de estudio de medicina nuclear en la experiencia en vuestro país. Bueno, medicina nuclear se refieren al PET-CT, pienso, ¿cierto? ¿Qué dice doctor Muyo? Sí, Bueno, porque realmente en nuestro país, pues aquí en nuestro medio, para caracterizar las lesiones adrenales, difícilmente se va a un PET-CT. O sea, tenemos tantas herramientas eh, para caracterizarlo antes de eso que no es frecuente, pero en algunas ocasiones tal vez pacientes donde no son susceptibles
cuando sospechamos mucho la malignidad y no es susceptible de biopsia, pues podemos ir a un PET-CT, pero no es lo usual. Sin embargo, en este medio hay, por lo menos en Medellín, hay por lo menos cinco PET-CT donde el paciente puede hacer los estudios, entonces los exámenes. Entonces sí hay buena experiencia en esto. Como le digo, no es lo usual que se ordene para caracterizar una lesión renal. Ujú. Gracias, doctor. Muy bien, entonces, agradeciendo de antemano al doctor Castellón, vamos a dar paso ahora al doctor Henry Tito para que nos cueste su experiencia en el tema que él ha planteado sobre adenomas adrenales. Adelante, Henry. Ok, un momento. Buenas noches. ¿Se puede ver la presentación? Sí, adelante, Tito. Ok. Doctor Eli Hidalgo, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Eh, Usted ha sido parte de la formación mía también como cuando he sido residente y gracias por compartir este momento de académico, ¿no? De algunos puntos, ¿no? Que hemos podido ver en los casos de abdomen que vemos en el hospital y también en la parte privada, ¿no? El doctor Germán Castrillón nos ha dado una serie de tips muy prácticos para poder llegar a un diagnóstico oportuno, apropiado de patología suprarrenal, ¿no? Yo me voy a abocar básicamente a lo que son los adenomas, ¿no? Es una charla bien cortita, pero creo que se enfoca básicamente a lo que más vemos, ¿no? Que son los incidentalomas, los adenomas, ¿no? Probablemente algunas cosas se vayan a repetir, voy a resaltar lo más importante, ¿no? Es importante conocer la composición histológica y anatómica de las glándulas adrenales, ¿no? Las glándulas adrenales en su composición tienen pues una porción cortical y una medular. En la porción cortical pues se producen hormonas y también en la porción medular. Resalto con rojo la composición de la corteza porque en esta zona existen derivados de ésteres de colesterol que de alguna manera explican el alto contenido en lípidos de los adenomas que se producen en este nivel, ¿no? Principalmente de Cushing, ¿no? El adenoma suprarrenal es un tumor benigno de células de la glándula suprarrenal. La morfología es una morfología bien definida, redonda, ovalada, ¿no? Los tamaños el tamaño de los adenomas depende mucho del tipo de tumor. Se dice que en los adenomas de enfermedad de Cushing pueden llegar a medir entre 2 a 5 centímetros. En los adenomas de la enfermedad de Cohn pueden ser menores a 2 centímetros. Esto es algo referencial. Hay algunos conceptos claves en cuanto a los adenomas suprarrenales, ¿no? Se dice que el 10% son bilaterales, es decir, que la mayoría son unilaterales. En un 90% de los tumores llamados adenomas son incidentalomas, ¿no? En la experiencia que tenemos, porque vemos diferente patología, como me imagino que todos, en gran medida son enviados los pacientes por otro tipo de patologías eh, que vienen a encontrarse incidentalmente adenomas, ¿no? Ya cuando existe una asociación con alguna patología como ser neoformativa, es que piden ampliar los estudios y hacerle los protocolos que a continuación también voy a mencionar, ¿no? El adenoma suprarrenal rico en lípidos representa aproximadamente entre el 70 y 90%, ¿no? Estos, en su gran mayoría, van a presentar una baja atenuación menor a 10 unidades Hounsfield.
El adenoma suprarrenal pobre en lípidos representa del 10 al 30% y van a tener una atenuación entre 10 y 30 unidades Hansfield, ¿no? También se ha visto la asociación de los adenomas en pacientes con diabetes e hipertensión arterial. Los adenomas se clasifican según su función como no hiperfuncionantes, los cuales tienen niveles normales de hormonas, y los hiperfuncionantes, aquellos que tienen los niveles altos y se diagnostica hiperaldosteronismo, síndrome de Cushing o hiperandrogenismo. En cuanto a las técnicas de estudio que se usan más son la tomografía y la resonancia, por supuesto, ¿no? Hablaron del PET. El PET no se usa para detección de adenomas, ¿no? Salvo existiera alguna indicación especial cuando existe alguna sospecha de metástasis principalmente, ¿no? Cuando se hace un PET en un adenoma, pues no captan el radiofármaco, ¿no? El FDG. En cuanto a la tomografía, tenemos dos métodos que son la tomografía sin contraste y la tomografía con contraste con fase venosa y también con una fase en lavado que tiene que ser de 15 minutos, ¿no? Y la resonancia magnética, bueno, ya luego explico, pero las secuencias principales son las secuencias en T1 en fase y fuera de fase, ¿no? En cuanto al protocolo de tomografía, tenemos dos tipos de formas de hacer las tomografías. Una que es la tomografía simple, ¿no? Y la tomografía contrastada. Se dice que la tomografía simple de por sí va a diagnosticar un 90%, tiene una especificidad del 90% en los casos de los adenomas que son ricos en lípidos, ¿no? Bueno, lo único que tenemos que hacer acá es poner el ROI, y si el ROI tiene estas unidades Hansfield menores a 15, pues con bastante seguridad podemos decir que se trata de un adenoma, ¿no? Pero cuando no ocurre de esta manera, ¿no? Eh, se puede sugerir que se haga una resonancia con contraste cuando tiene una densidad mayor a 15 unidades Hansfield, y vamos a hacer un estudio, un protocolo de tomografía en el cual incluye la tomografía simple, el estudio contrastado en fase venosa y la fase venosa tardía para poder hacer los cálculos y ver el lavado, el washout, ¿no? Entonces, nosotros, si es que medimos, ¿no?, los valores de los porcentajes de las ecuaciones que hacemos para el washout de valor absoluto y relativo, ¿no?, diremos que cuando existe un washout mayor del 60% absoluto, y cuando existe un mayor del 40% de lavado relativo, tendríamos que considerarlo como un adenoma, ¿no? Y cuando no es así, se considera como un nódulo indeterminado, ¿no? Esa es la fórmula que todos seguramente la conocen y la practican para calcular el lavado absoluto y el lavado relativo, ¿no? Luego vemos en ejemplos, ¿no? El lavado absoluto, un porcentaje mayor al 60%, nos indica que se trata de un adenoma, y un porcentaje mayor al 40% también nos indica que se trata de un adenoma, ¿no?, un lavado relativo. Es un ejemplo indicado porque es un nódulo adrenal derecho que en el estudio simple no contrastado mide 24 unidades Hansfield, ¿no? Entonces, justamente estos son los casos en los cuales uno está en la obligación de pedir el protocolo para adrenales, ¿no? Este es un estudio que está bien indicado, y en este caso, por ejemplo, tiene en el estudio sin contraste 24 unidades Hansfield. Habíamos dicho que cuando es menor a 15, podríamos considerarlo como adenoma,
y ya no había necesidad de hacerle ningún otro examen, ¿no? En la fase venosa se hace el cálculo y se pone el ROI y tiene 88 unidades Hounsfield, y en la fase tardía, que es a los 15 minutos, 49 unidades Hounsfield. Entonces, nosotros hacemos la fórmula, la ecuación, el cálculo, ¿no? Podemos hacerlo manualmente o también a través de otros medios, ¿no? Como Internet, ahora les muestro. Entonces, acá tenemos las fórmulas que indican que tiene que ser los valores de unidades Hounsfield en el estudio contrastado menos los valores del estudio tardío sobre el valor del estudio contrastado menos el valor del estudio simple, ¿no? Esto nos va a dar el valor absoluto. Cuando vemos que es mayor de 62%, nos está indicando que a pesar de ser un adenoma eh, pobre en lípidos, debido al washout se considera como un adenoma, ¿no? Y esa es la fórmula para el lavado relativo, ¿no? Que en este caso hacemos la diferencia entre el contrastado menos el tardío sobre el contrastado y nos sale 44%, ¿no? Recordemos que mayor a 40 se considera adenoma. Existen en Internet algunas herramientas que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico más fácil, ¿no? Acá solamente tenemos que colocar los valores que ya hemos mencionado y el programa te va a dar los valores rápidamente, ¿no? En cuanto al protocolo de resonancia magnética, vamos a usar principalmente las secuencias T1 en fase y fuera de fase, secuencias con supresión grasa, imágenes en T2, ¿no? La resonancia magnética dinámica contrastada con gadolinio y eventualmente la difusión, ¿no? En cuanto a las secuencias en T1 y fuera de fase, en fase y fuera de fase, básicamente nos van a servir para que podamos, aquí está, ¿no? En fase y fuera de fase, acá podemos ver como ejemplo un nódulo adrenal izquierdo, ¿no? Esta es la secuencia en T1 en fase, vean que tiene una señal alta, y en la secuencia fuera de fase tiene una caída de la señal, ¿no? Lo cual nos indica que se trata de un adenoma. También nos sirve el T2 para poder diferenciar si es que esta lesión tiene algún componente quístico, ¿no? Esta es una secuencia, bueno, Fiesta en general, en otras marcas tienen otros nombres, pero la idea es que nos ayude alguna secuencia que tenga la opción de saturar la grasa. En este caso, nos ayuda también y vemos que no está saturando la grasa. Significa que no contiene grasa macroscópica, ¿no? Entonces, viendo estas imágenes, pues tiene un componente de grasa microscópica, pero no tiene un componente de grasa macroscópica. La resonancia con gadolinio puede ayudar, sí, siempre y cuando tenga, digamos, valores mayores a los que ya habíamos comentado, y cuando no hay una caída importante de la señal en la secuencia T1 fuera de fase, ¿no? La difusión no es muy, digamos, no es muy utilizada, no tiene un gran valor, dado que las lesiones tanto benignas como malignas, los adenomas, también restringen la difusión, así que no es de mucho valor. En los protocolos también a los radiólogos y también a los médicos solicitantes les gusta mucho que les hagan estos coronales en T1 en fase y fuera de fase, porque se ve anatómicamente más completo, ¿no? Entonces, igual acá en fase y fuera de fase, se trata de un adenoma. En cuanto también en resonancia magnética se puede calcular la relación que existe entre el vaso y la glándula suprarrenal, se ha llamado el índice de ACR o el índice de intensidad de señal suprarrenal, utilizando la calculadora de resonancia magnética, ¿no? Esta es otra herramienta que también nos puede servir si es que nosotros queremos hacer el cálculo exacto, ¿no? Igual se pone el ROI en el vaso, se pone el ROI en la secuencia en fase
y fuera de fase, ¿no? Lo que pide, lo llenamos acá y automáticamente nos van a salir los valores, ¿no? Pero bueno, valgan verdades, yo particularmente no lo uso. Básicamente usamos nuestros ojos, la vista cualitativa. Si es hipo en fuera de fase, pues el diagnóstico prácticamente ya está hecho, ¿no? Un par de casos para que podamos reforzar lo que hemos visto, ¿no? Una paciente, mujer de 56 años, que se hace una tomografía por un diagnóstico de litiasis renal, ¿no? Y se identifica un incidentaloma adrenal izquierdo, ¿no? A consecuencia de eso, el médico tratante le realiza pruebas hormonales y le indica una tomografía con protocolo de adenoma, ¿no? Como ven ustedes, esta es la fase simple, esta es la fase contrastada y esta es la fase eh, tardía, ¿no? A los 15 minutos, ¿no? Como ven, en el estudio simple tiene 6 unidades Hansfield. Ya básicamente con esto podríamos nosotros decir que se trata de un adenoma. Pero bueno, se le hizo el protocolo y en la fase venosa tiene 41 unidades Hansfield y en la fase venosa tardía, vean cómo tiene un importante lavado, ¿no? Llega a 5 unidades Hansfield. Entonces, se hace la fórmula, ¿no? Y se determina que tiene 102% de washout como valor absoluto y 87% como valor relativo, ¿no? Entonces, por donde lo miden, se trata de un adenoma, ¿no? Y fue catalogado por el clínico como un adenoma suprarrenal no funcionante, dado que se le hicieron todas las pruebas, ¿no? Es otro caso de una mujer de 60 años con diagnóstico de hipertensión y diabetes, ¿no? Habíamos mencionado que algunas veces puede haber esta asociación de los adenomas con estas enfermedades, ¿no? En la tomografía de abdomen le identifican igual un incidentaloma en la glándula adrenal izquierda, le realizan pruebas hormonales y también un protocolo para adrenal, ¿no? Se le realizan el estudio sin contraste, el contrastado y el tardío, ¿no? Donde identifican que tiene en el no contrastado 10,6 unidades Hansfield, en el contrastado 55 y en el tardío 20 unidades Hansfield. Se hace los cálculos, ¿no? Y bueno, se identifica que tiene un lavado, ¿no? Un lavado absoluto de 80%, ¿no? Y un lavado relativo de 63%, ¿no? Como decimos, cuando el lavado relativo es mayor al 40%, es un adenoma, y cuando es mayor en el valor absoluto mayor a 60, también es un adenoma, ¿no? Ese mismo paciente, a pesar de que se hizo la tomografía, como seguramente siempre ocurre, ¿no? Eh, encuentra un tumor adrenal y le piden el protocolo para adrenales y para estar más seguros, le piden inclusive la resonancia, como fue este caso, al mismo paciente, se le hace la resonancia magnética y bueno, se identifica que en el estudio en fase, en T1 en fase, la lesión tiene señal alta y en la fuera de fase, pues tiene caída de la señal, ¿no? Entonces, tanto por tomografía como por resonancia, se trataba de un adenoma. Ya para terminar, ¿no? ¿Son adenomas todas las masas suprarrenales que contienen grasa? Pues no. Hay que diferenciar, me parece que el doctor Castrillón también lo mencionó, ¿no? Que existen dos tipos de componentes, ¿no? La grasa macroscópica y la grasa microscópica. No solamente esto en la patología adrenal, ¿no? Sino también a nivel general, en todo el cuerpo, ¿no? La grasa macroscópica en las adrenales generalmente la vamos a ver cuando tiene algún tumor adrenal tipo mielolipoma, ¿no? Ahora les muestro un ejemplo. Y en cuanto a la grasa macroscópica, microscópica, son aquellos que tienen el diagnóstico de adenoma, son aquellos que se van a identificar a través de las secuencias de desplazamiento químico en T1 en fase y fuera de fase, ¿no? Y la grasa macroscópica la podemos identificar
en resonancia a través de las secuencias que tienen la saturación grasa, puede ser el T2 FATSAT, el T1 FATSAT, ¿no? Fiesta, BAI. En el caso de una mujer de 42 años, a la que se le ha diagnosticado mielolipoma adrenal, estos son estudios de tomografía sin contraste y con contraste. Vean que es un tumor adrenal que a la vista nomás se observa que tiene un gran componente graso y con una porción interna que tiene mayor densidad por el componente mieloide, ¿no? Cuando se aplica la sustancia de contraste, no hay mayor variación, excepto el realce de la cápsula, ¿no? A ese mismo paciente se le practica una resonancia magnética y esta es la secuencia fuera de fase y vean que no hay caída de la señal. Entonces, esto no es un adenoma. Sin embargo, le hacen esta adquisición, que es la secuencia fiesta, donde se satura la grasa y vean que tiene gran caída de la señal, ¿no? Hipointensidades en el tumor, lo que significa que este paciente tiene un tumor, el mielolipoma, que contiene grasa macroscópica, ¿no? En cuanto a los diagnósticos diferenciales del adenoma, pues son varios, ¿no? Metástasis, linfoma, mielolipoma, hiperplasia suprarrenal, queokromostoma, hemorragia suprarrenal, que ya el doctor nos ha mostrado algunos ejemplos, ¿no? Carcinoma suprarrenal, inclusive el divertículo gástrico, porque está próximo, ganglioneuroma, entre otros. Bueno, hasta aquí mi presentación. Es corta, pero espero que hayan recordado un poco el protocolo de adrenales y qué tan importante es que nosotros podamos hacer el diagnóstico debidamente, ¿no? Es todo, gracias. Bien, doctor Tito, muy amable por su presentación. Me parece interesante la experiencia que usted tiene de un gran hospital como es el Hospital Revaliati. Si hay alguna pregunta para el doctor Tito, pero mientras tanto recordarle a los asistentes a esta simposium que nuestro congreso ya se va a realizar en a más tardar 2 semanas. Empezamos nuestra fiesta, entonces me imagino que los residentes ya deben estar inscritos y evidentemente participar en este congreso que después de nuestra encierro por pandemia va a ser uno de los más grandes que vamos a tener. Creo que va a haber un éxito asegurado. Bien, ¿alguna pregunta para el doctor Tito? Ahí, por ejemplo, Tito, están preguntando, gracias por la ponencia, si no tenemos estudios previos. No sé qué quiere decir. Bueno, Bueno, tampoco, pero yo comparto con lo que dijo el doctor Castrillón. Creo que el mejor amigo del radiólogo siempre son las imágenes previas, ¿no? Así es. ¿ya ustedes tienen PACS en tu hospital, Tito? Sí, sí, doctor, claro, tenemos PACS desde hace varios años, ya no imprimimos placas, ¿no? Ya Y así no, claro. sí. No, pero sabía que había ciertas deficiencias, pero eso está regularizado ya. Sí tenemos un PACS en el hospital. Hemos tenido ciertos problemas porque el histórico, el PACS antiguo, por falta, digamos, de soporte, no estaba permanentemente, digamos, disponible, pero ahora están trabajando para que podamos contar con todas las imágenes. Pero sí tenemos más o menos hasta 3 años, tenemos las imágenes. Sí nos faltan de 3 años para atrás, eso es cierto, ¿no? En eso están trabajando. Ojalá todos se fueran como su hospital. Muy Sí. bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya quieren ir a dormirse. Ujú. Bueno, de todas maneras, nuevamente agradecer, no hay más. Agradecer a la empresa Bayer por el apoyo que nos da para abrirnos nosotros su aula virtual y también agradecer al doctor Germán Castrillón por la participación que creemos que ha sido muy útil y también al doctor Henry Tito que nos ha representado con la ponencia que todos hemos escuchado. Nuevamente, a nombre de la Presidencia de la Sociedad de Radiología
Agradecemos la participación de todos ustedes y nuevamente reiterarles que asistan a nuestro Congreso. Doctor Castrillón, muy buenas noches. Nos despedimos, cerramos el aula. Doctor Henry Tito, muy agradecido por todo. Hasta pronto. Muchas gracias a todos por la invitación y éxitos en el Congreso. Gracias. Gracias, doctor Eli, gracias, doctores, gracias, Gracias, doctor muy bien. Germán, mucho Nos gusto. despedimos. Hasta luego. Hasta luego.